Noticentro 1, CMI. Sicarios confiesan crimen y aceptan homicidio de fiscal en Cali. Dicen que fue por robo. Popeye, el sicario de Pablo Escobar, en cuidados intensivos por cáncer. Gobierno en alerta por seguridad de líderes sociales. Líder de Bojayá se reunió con presidente Duque. Naciones Unidas insiste en reforzar seguridad de líderes sociales. Ejército pone la lupa a irregularidades en contratos denunciados por Contraloría. Peligran cuentas bancarias de la rama judicial por fallos de jueces. Aterrador informe revela que en Australia han muerto más de 1.000 millones de animales por incendios. Trump baja el tono con Irán. Nuevos misiles en Bagdad cayeron cerca de embajada de Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Confesión de un crimen. 4 de los capturados por el asesinato del fiscal Alcibiades Libreros reconocieron el homicidio y aseguraron que fue por un robo. Una banda de asaltantes de joyas conformada por 7 personas estaría implicada en el homicidio del fiscal especializado Alcibiades Libreros, quien murió tras recibir 2 disparos cuando se desplazaba en su vehículo en Cali. Los móviles del crimen estarían asociados al robo del fiscal Libreros, en el entendido que los detenidos pertenecerían a una red delincuencial dedicada a hurtar joyas y elementos de valor. Uno de los detenidos había sido capturado días antes del crimen con un arma, sin embargo, había quedado en libertad, por lo que las autoridades indagan por qué no fue enviado a prisión. Este sujeto, el día 23 de diciembre, había sido capturado por la Policía Nacional con un revólver. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías de Cali a los detenidos, quienes aceptaron su responsabilidad en los 3 cargos en su contra. Pese a que la principal hipótesis de la Fiscalía es que el crimen tiene que ver con un hurto, las autoridades aún no descartan otros móviles. Y en grave estado de salud se encuentra John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. El reconocido ex sicario del desaparecido cartel de Medellín fue trasladado hace pocas horas al Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. A Velázquez le realizaron un procedimiento denominado gastrostomía y está acompañado de quimioterapia y radioterapia permanente. El gobierno se encuentra en alerta por la seguridad de líderes sociales amenazados. En la Casa de Nariño se reunieron el presidente Duque, Fuerzas Armadas y organizaciones de derechos humanos para evaluar las medidas de seguridad que hasta ahora no han sido suficientes para garantizar la vida de los líderes sociales en Colombia. Encabezados por el presidente de la República, los representantes del gobierno nacional, las fuerzas militares y de policía, organismos de control, voceros de las comunidades y de la sociedad civil, analizaron nuevas y más rigurosas medidas para proteger a los líderes sociales y a los excombatientes de las FARC. El director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, anunció que se aumentan a 500 millones de pesos las recompensas para quienes entreguen información que permitan capturar a los criminales que atacan a los líderes sociales. Además, fue creado un cartel de los atacantes. Se ha creado un nuevo cartel. Ese cartel es el de los más buscados por afectación a personas en proceso de reincorporación de las FARC. Este cartel estará siendo lanzado el día de hoy como estrategia por parte del señor presidente de la República, el Ministerio de Defensa y todas las autoridades del Estado colombiano. El fiscal general encargado Fabio Spitia reveló que es alto el porcentaje de esclarecimiento de los 196 crímenes contra excombatientes de las FARC y también por ataques a líderes sociales. 365 víctimas reportadas por Naciones Unidas desde el año 2016 al 2019. Hoy se ha logrado un principio de esclarecimiento de un 52.32%. El líder social de Bojayá, Leiner Palacios, participó en la reunión y denunció que hay connivencia de algunos miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares en el Chocó. O sea que este es un fenómeno que no lo está planteando Leiner en el departamento del Chocó, es una expresión organizativa que ha venido planteando su gran preocupación por este fenómeno de intransparencia que viene planteando algunos miembros de la fuerza militar. Esta denuncia de Leiner Palacios fue rechazada vehementemente por el gobierno nacional, que a través de la ministra del Interior dijo que la fuerza pública ha estado combatiendo con rigurosidad a los grupos armados ilegales y que seguirá en la zona del departamento del Chocó para proteger a la ciudadanía.
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que nuevos grupos paramilitares, en su mayoría, son los responsables de los crímenes de líderes sociales. Según los defensores de derechos humanos, el 2019 terminó con 103 líderes y defensores asesinados. Ser defensor de derechos humanos es una de las actividades más peligrosas. Estamos hablando que cada 3 días se asesina un defensor de derechos humanos, cada 11 días se judicializa un defensor de derechos humanos y cada día en Colombia 5 defensores de derechos humanos son amenazados. Ante este cruel panorama de muerte, los defensores insistieron ante el presidente Duque para que el gobierno se decida de una vez por todas a crear una política pública para desmantelar a los grupos sucesores del paramilitarismo, tal como quedó plasmado en los acuerdos de La Habana. Hoy vemos cómo estos grupos hacen de las suyas en el Magdalena, por ejemplo los Pachenca, vemos cómo las AGC se tomaron Pogue en el Chocó, vemos cómo están ingresando nuevamente a Curvarado y Jiguamiandó, cómo hacen de las suyas en el Cauca, en Nariño, etcétera, sin que el gobierno tenga una política clara y efectiva para combatir estos grupos. Para los defensores de derechos humanos, la respuesta del gobierno ante el panorama de asesinato de líderes y defensores solo ha sido militar. El gobierno colombiano no fue capaz de retomar el control de los territorios que abandonó las FARC. Segundo, el gobierno colombiano no ha sido capaz de debilitar la acción criminal de los grupos sucesores del paramilitarismo. Y tercero, lastimosamente persisten redes de corrupción y de connivencia entre actores del Estado y estos grupos. Por ello insisten en que el gobierno inicie la discusión de la propuesta hecha el año pasado en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Garantías, en la que se plantean 6 ejes fundamentales para luchar contra las nuevas estructuras paramilitares. Mientras tanto, el delegado de la ONU para la verificación de la implementación de los acuerdos de paz insistió en que se debe aumentar la seguridad de líderes sociales y ex-FARC que están en proceso de reincorporación. En una reunión con el presidente Iván Duque, el delegado de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, destacó los avances que el año pasado tuvo el gobierno para el desarrollo de los acuerdos de paz que firmó el Estado colombiano con las FARC, pero llamó la atención porque de un lado debe mejorar la protección a los excombatientes y líderes sociales y por otro, la organización desmovilizada está recibiendo reparos por el tema de los bienes para la reparación de las víctimas. Esto, sumado al compromiso irreductible del gobierno del presidente Duque, el compromiso de FARC y de la sociedad colombiana por su consolidación de la paz, a Naciones Unidas no le cabe ninguna duda que 2020 será un buen año y seguiremos implementando el acuerdo de paz. El presidente Duque aseguró que la paz con legalidad se está consolidando y pidió el apoyo de todos los colombianos para este propósito. Y si Naciones Unidas, que tiene ese mandato independiente, valora lo que estamos haciendo, con más razón todos los colombianos debemos asumir esas banderas que nos unen para que la paz con legalidad brille en el territorio nacional. Duque recalcó que los asesinatos de excombatientes de las FARC y de los líderes sociales son resultado de acciones de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. El ejército le pone la lupa a los presuntos contratos que tienen irregularidades por más de 3.000 millones de pesos. El general Eduardo Zapateiro anunció la creación de una comisión investigadora. El comandante del ejército anunció su respaldo a las acciones de la Contraloría y demás entes de control para sancionar a quienes resulten culpables de casos de corrupción dentro de las unidades militares. Que cada quien, si tiene algo que ver en todo lo que nuestra Contraloría saca a la luz pública, pues se cumple lo que ha dicho siempre nuestro presidente: el que la hace, la tendrá que pagar. Horas antes, la Contraloría General había advertido sobre graves irregularidades en la contratación de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército. El presunto detrimento patrimonial llega a los 3.740 millones de pesos. Entre los 28 hallazgos de la Contraloría se destaca un contrato por 465 millones de pesos para reparar aeronaves que se pagó sin contraprestación alguna. Un mantenimiento que se tenía que hacer con una de las partes de una aeronave. Dicho mantenimiento no se realizó y existía dentro del contrato una cláusula de cumplimiento que tampoco se hizo efectiva. Estamos hablando de recursos más grandes, a 460 millones de pesos, y la cláusula era alrededor de $32.000. La Contraloría también reveló que el contratista encargado de suministrar combustible para aviones y helicópteros fue favorecido con el préstamo de aeronaves para su propio beneficio.
Las cuentas de la rama judicial podrían ser embargadas por mora en el pago de más de 7.000 millones de pesos que el Consejo Superior de la Judicatura le adeuda al Fondo de Previsión Social del Congreso por pensiones fraudulentas. El Consejo de Estado ordenó el pago de la millonaria suma al condenar a la rama judicial por fallos irregulares de jueces y magistrados. Jueces en sus decisiones han obligado al fondo a reconocer pensiones, ¿sí?, a las cuales no había derecho, y pago de retroactivos por valores que exceden con mucho los miles de millones de pesos. Desde el 2016 existen órdenes de pago que no se han concretado. Nosotros estamos adelantando todo el proceso coactivo correspondiente a los mandamientos de pago, y de no obtener respuesta pronta vendrán las medidas cautelares como embargos a las cuentas. Las pensiones irregulares han sido reconocidas por jueces y magistrados de tribunales y altas cortes. Tenemos la obligación de salvaguardar el patrimonio de la entidad. Por ello, pues hemos interpuesto las acciones necesarias, los escritos necesarios. En los últimos años, fallos que han tumbado pensiones millonarias significaron para el Estado un ahorro de 330.000 millones de pesos. Una juez de Bogotá le negó la libertad por vencimiento de términos al exfiscal de la JEP, Julián Bermeo, señalado de intentar favorecer al prófugo Jesús Santrich cuando era procesado por la Justicia para la Paz. Bermeo deberá permanecer en prisión mientras el Tribunal Superior de Bogotá decide sobre su responsabilidad en un soborno. La Fiscalía lo acusa de recibir $40.000 para tratar de impedir la extradición de Jesús Santrich. Arrancó la licitación para la operación del dominio .co durante 5 años. La ministra de las TIC, Silvia Constaín, reveló que las propuestas se recibirán hasta el 31 de enero y la adjudicación será el 4 de marzo. La ministra de las TIC explicó que las propuestas para la operación del dominio .co se recibirán hasta el 31 de enero y la adjudicación de la licitación será el 4 de marzo. Pasamos de un contrato de 10 años a un contrato de 5 años. En los últimos 10 años el dominio .co ha sido operado y administrado por la firma Neustar, que por tal concepto le ha girado al Mintic el 7% de sus ingresos netos. En el contrato actual pues decía 7%. Ya en este momento el mercado tiene porcentajes que son más de 3 veces ese número. Entonces la licitación que sale con una base de 26%. Los ingresos del contrato actual hasta septiembre del 2019 fueron de 41.000 millones. El dominio.co tiene 2.200.000 registros o direcciones en Internet, de los cuales el 90% no están en Colombia. Aterrador informe revela la Universidad de Sydney. El estudio estima que más de 1.000 millones de animales han muerto en Australia por los voraces incendios. Los más de 200 incendios que han iniciado en Australia desde el pasado septiembre no parecen ceder pese al extenuante trabajo que los bomberos hacen por contener las llamas. Al menos 26 personas han perdido la vida, entre ellas bomberos que se transformaron en héroes. Casi 2.000 casas están destruidas, 8 millones de hectáreas de bosque han sido arrasadas por el fuego y según ecologistas de la Universidad de Sydney, cerca de 1.000 millones de animales ya han muerto durante esta catástrofe. El Papa Francisco enviò un mensaje al continente. Io vorrei chiedere a tutti di pregare il Signore perché aiuti il popolo in questo momento difficile con quel rogo tanto forte. En medio de la destrucción por el avance de los incendios forestales en el sureste de Australia, las autoridades del país decidieron sacrificar hasta 10.000 camellos salvajes, cuya población se ha desbordado, y dieron luz verde a los tiradores profesionales para acabar con sus vidas. Estos animales, en sus ansias por aplacar la sed por la intensa ola de calor, están poniendo en peligro a las comunidades del desierto durante una de las peores sequías que vive el país. Ambientalistas lanzaron una campaña en internet para detener el sacrificio de estos animales y quienes decidan apoyar deben firmar una petición que será enviada al gobierno del país oceánico. Nuevos misiles estallan en Bagdad, uno de ellos cerca de la embajada de Estados Unidos. El presidente Trump le bajó al conflicto con Irán y anunció nuevas sanciones. Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Con estas palabras, Trump comenzó su esperado mensaje a la nación en plena escalada de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Esta vez el mandatario optó por la mesura y poderosas sanciones económicas a una escalada militar en Oriente Medio tras el bombardeo de 22 misiles contra 2 posiciones estadounidenses en Irak. All of our soldiers are safe.
Aunque el presidente aseguró que Teherán parece estar retirándose y no cerró las puertas a la mediación, también señaló que la carrera nuclear iraní representa una amenaza inaceptable y alardeó de la capacidad militar que supuestamente no quiere utilizar. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Under construction are many hypersonic missiles. Trump le lanzó un duro dardo al expresidente Barack Obama al asegurar que la lluvia de misiles se pagó con dinero de su administración, a la que le atribuyó todos los problemas del acuerdo nuclear e instó a negociar uno nuevo. Crece el misterio por la tragedia aérea donde murieron casi 200 personas en Irán. Teherán se quedó con la caja negra del vuelo y no revela las causas del accidente. Un avión Boeing 737 de la compañía ucraniana UAE que viajaba con destino a la ciudad de Kiev se estrelló luego de 5 minutos de haber despegado del aeropuerto internacional Imam Khomeini, ubicado a 30 kilómetros al sur de Teherán. Las 176 personas que viajaban a bordo perdieron la vida luego de que la aeronave colisionara contra el piso. Las circunstancias del accidente aún se desconocen y aunque los medios iraníes sostienen fallas técnicas en el motor como causa probable, la compañía de aviación niega tal afirmación. Y aunque el gobierno ucraniano descartó un atentado terrorista, las autoridades iraníes se niegan a entregar las cajas negras del avión siniestrado a la compañía Boeing, una multinacional estadounidense, elevando así la sospecha sobre la catástrofe. Hecho sumado a las pesquisas que sigue la agencia iraquí Al-Hadad de que la aeronave fue derribada con uno de los misiles lanzados anoche.